Pastor Efraín hizo una exposición sobre el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Lo que hoy voy a compartir con ustedes no es técnicamente un trabajo de exégesis sobre el pasaje, sino lo que fue la meditación que en ese momento yo hice de ese sermón. Entonces es un sermón sobre otro sermón. Estas fueron como las notas que no necesariamente son el mismo análisis por el que caminó la enseñanza de Efraín, pero van a ver, digamos, la continuidad y la riqueza que tiene un texto cuando pues Dios ilumina esos sentidos. Recordemos entonces lo que dice el pasaje. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. 11 del 1 al 4. Y el título es El Rey enseña a orar, y nos enseña a orar siempre a la luz del reino venidero. Todo a la luz de ese reino. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera creo que dice: no nos dejes caer en tentación. El rey enseña cómo orar ante la petición de sus discípulos y responde a esta petición con un modelo de oración que es una orientación a sus discípulos para la vida de disciplinas espirituales. La vida del creyente debe ser una continua vida de oración. Y miren cómo está unido aquí el tema del discipulado y esta disciplina espiritual. Los discípulos del Señor le dicen: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces es propio del discípulo orar. Si un discípulo no ora, hay que poner en entredicho su discipulado. Porque si no es una persona que encomienda su vida a aquel que es el rey, entonces posiblemente no es súbdito de ese reino. El texto nos deja ver 4 relaciones. Primero, la relación del hombre con Dios, Padre. Segundo, la relación del hombre con el prójimo. Perdónanos como nosotros perdonamos. Luego, la relación del hombre con este mundo material. Necesitamos el pan de cada día. Y luego, la relación del hombre con el mundo sobrenatural. No nos dejes en manos del tentador, del maligno. Y todas estas observaciones siempre deben verse desde la centralidad del reino. El rey Jesús enseña a orar. Y la oración nunca debe dejar de lado la trascendencia y la esperanza. Se trata de el reino. Venga tu reino, sería la primera petición. Entonces, el primer aspecto es la relación filial. La primera relación que nos pone de presente el texto es la paternidad. Padre, ¿cierto? Padre nuestro, dice en otra de las versiones, la versión de Mateo, ya habla en la dimensión de fraternidad, pero de comunidad, es nuestro. Pero si lo vemos en este texto, dice Padre. No está la cláusula de la fraternidad, pero por supuesto que la fraternidad está incluida, porque somos hijos del mismo Padre y en consecuencia los discípulos en comunidad
deben vivir, y para eso debemos tener en cuenta con qué inicia esta filiación. Padre, ¿por qué? No por el nacimiento natural, sino por el nacimiento sobrenatural, por el nuevo nacimiento. Así que el nuevo nacimiento nos vincula al Padre y nos vincula a todos. De hecho, se nos describe al Señor como nuestro hermano. Esta relación, la paternidad o la relación vertical, marca todas las otras relaciones. Somos aceptados por el Padre, pero ¿en virtud de qué? En virtud del Hijo. El Hijo es mediador. El Hijo es el que nos acerca al Padre. El Hijo es el que hace posible el perdón en su sangre. El Hijo es entonces quien marca la relación que nosotros tenemos. La encarnación es central para esa nueva relación. Pero esta relación de paternidad no borra la distinción entre creador y criatura. Es el rey y nosotros sus súbditos. Sin embargo, como el rey es nuestro padre y somos coherederos de ese reino con su hijo, esa relación es una especial relación de intimidad. En la oración hablamos con el Rey del universo como nuestro Padre. Pero en esa relación hay algo que no se debe perder y es el tema de la reverencia. Porque hablamos del Rey del reino y este Rey es santo, este Rey es trascendente, no es otra criatura. Sé que en nuestra sociedad esa jerarquía y las distinciones de roles y de autoridad se está perdiendo. Y hoy se le enseña a los padres, tienes que ser el mejor amigo de tu hijo. No, tienes que ser su autoridad y su padre. Para eso te puso Dios ahí. Amigos tendrá, buenos y malos, pero tú eres el padre. Y a ti te corresponde un rol que Dios te ha designado, que es diferente y que no puede ejercer ninguna otra persona sobre la tierra, sino tú, porque tú eres su padre. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que nuestro Padre, nuestro Creador, requiere una relación. Y es Él el que extiende esa relación, al enviar a su Hijo y podernos acercar a Él por su gracia, por medio de su gracia. Y la oración es un medio de esa gracia, un medio de esa relación. Los medios que Dios usa para conformar a sus hijos al carácter de Él son la oración, la palabra, el congregarnos. Y ese cambio se va dando en nosotros de manera progresiva. Y ese cambio nos introduce en la esperanza. Si vemos que Dios progresivamente nos santifica ahora, nos santificará completamente en su segunda venida. Por eso debemos orar por ese reino. Orar por ese reino porque en ese reino será consumada esa salvación. Cuando uno ve cómo la oración ha desfigurado tanto que la primera petición de muchas personas es por su reino terrenal y no por el reino celestial, hay un problema ahí. Cuando la oración inicia, Señor, dame todo lo que necesito para vivir en este mundo bien, uno dice, ¿anhelas el reino o anhelas estar bien aquí? ¿Cuál es la prioridad en la vida? ¿Qué es lo que pides? ¿Lo de hoy, ahora? ¿Su mejor vida ahora? ¿O el reino que es la verdadera vida a la luz de la cual debemos vivir todos los días mientras estemos de este lado del reino? Los enfoques aquí son importantes. El creyente vive a la luz de ese reino. Si hay algo triste con la forma como se ha manejado la escatología de ciencia ficción de algunos púlpitos, es que la escatología pierde la relevancia de la esperanza diaria.
Todos nuestros días los debemos vivir iluminados por la esperanza del reino, por la esperanza de la resurrección, por la esperanza de la restauración de todas las cosas, porque ese reino venga. Pero la escatología lo que ha hecho es oscurecer ese reino de tal manera que la persona lo que tiene es temor de ese reino. En todo esto de la pandemia me llamaba mucho, pastor, ¿será este el fin del mundo? Yo le decía, bueno, yo no sé. Pero, ¿y si sí, qué? ¿Qué da miedo? Dice, miren lo curioso. ¿Por qué te debe dar miedo a ti? Los incrédulos deberían temer, pero no nosotros. Porque lo que viene es el reino de tu Padre. ¿Te asustas por eso? No tiene sentido. Al contrario, ¿qué dice la Escritura? Levantaos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Eso es mejor para nosotros. ¿Por qué te aferras al reino de este mundo si no es el reino de tu Padre? ¿Por qué buscas certezas en este mundo y no una esperanza venidera que es el reino de tu Padre? ¿Por qué te quedas con el pan de cada día y no reflexionas que el reino es mucho más grande que lo que hoy sucede? Pero es de verdad lamentable que nosotros muchas veces no vemos nuestro día a día a la luz de la eternidad. No vemos eso a la luz de la eternidad. El rey te cuida. El rey de este reino, que es tu Padre, te cuida cada día. Su providencia está cada día sobre ti. Ni uno solo de tus cabellos cae sin que el rey que es tu Padre lo haya permitido así. Él te provee cada día. Y así en la oración descansamos en ese cuidado paternal y providencial. Dios, tu Padre, te sostiene cada día. El Rey nunca deja de mirarte con amor. ¿Ves? Dios siempre está cuidándonos. Esa es una verdad que siempre debe estar anclada en nuestra vida de oración. Oramos anhelando el reino. Hay un anhelo por el reino mientras estamos aquí o estamos muy cómodos en este reino. Nos impiden las cosas del tiempo presente ver la gloria del tiempo venidero. La adecuada relación con la creación es otra cosa que vemos en esta oración. Vemos aquí que el hombre tiene necesidad hoy de ciertas provisiones naturales. La gracia nos provee de todo lo que necesitamos. Pero pasa algo terrible y es que muchas veces nosotros como creyentes nos convertimos en unos ateos prácticos. ¿Y a qué me refiero con este término? Yo creo que mi trabajo es el resultado de mi esfuerzo. Yo creo que todo lo que me acontece día a día es por lo que yo hago. ¿Y dónde está el pan nuestro de cada día? Es una provisión de Dios. No es el resultado de lo que yo hago. No es el resultado de mi esfuerzo. Sí, debe ser disciplinado, ordenado y la providencia sostiene. Cuando dice el pan nuestro de cada día, es inevitable que uno se acuerde del evento del maná. ¿Recuerdan? Dios daba el maná que cada día al pueblo. Y el pueblo en su exceso de fe dijo, de pronto mañana no da, vamos a guardar más. ¿Y qué hizo Dios?
hizo que se dañara lo que habían guardado en exceso. ¿Para qué? Para enseñarle al pueblo qué cosa. Dice, debes depender de mí cada día. Nuestra vida diariamente, no algunos días, sino diariamente está ¿en qué? En las manos de Dios. Y el ejemplo del maná es eso. Pero el ejemplo del maná también nos habla de esa incredulidad permanente en nuestro corazón. Cuando venía el día de reposo, Dios sí le decía al pueblo, recoge para hoy y para el día de reposo, porque en ese día no saldrás a recoger, porque debes descansar. Pero ahí era cuando se conservaba el alimento, el maná que Dios daba. Mientras tanto, no. La dependencia diaria es una cosa que a nosotros nos cuesta mucho. El tema de la dependencia día a día. Y son precisamente estas necesidades diarias y legítimas del creyente las que el diablo utiliza como foco de tentación. ¿Cierto? Yo te resuelvo no por un día, todo el mes si quieres, todo el año si quieres. Si tú vienes y me adoras a mí. Yo no soy tan cruel como ese Dios que te dice, confía en Él cada día, yo te soluciono todo. Yo te doy a ti el control de todo. Todos sabemos que eso es mentira, pero nos agrada creerlo. Hay un solo Dios y no es ninguno de nosotros. Hay un solo Dios que gobierna, hay un solo rey en el trono del universo y no somos ninguno de nosotros. ¿Y cuánto nos golpea en el orgullo eso? Yo controlo. No, tú no. Hay uno solo que reina y gobierna sobre los reyes de la tierra y no somos nosotros. Aunque eso nos cueste tanto. Lo que Dios está diciendo es, echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo te cuido. Pero nosotros decimos, no, yo tengo que controlar mis cosas. No puedo soltar la carga que llevo por una cosa bastante irracional, que es seguir controlando cosas que no controlamos. La otra relación que se da aquí es la relación con el prójimo. Una relación adecuada con Dios se refleja en una relación adecuada con el prójimo. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón es un acto espiritual en las dos dimensiones. Tanto en la dimensión vertical, que Dios nos perdone es un acto espiritual de su gracia. Y que nuestro corazón endurecido perdone es un acto también de la gracia de Dios que da la capacidad para hacer eso. Porque lo natural del corazón del hombre no es el perdón. Es la amargura, el resentimiento, el deseo de venganza con todo su largo, etcétera. Eso es lo que naturalmente el corazón del hombre produce frente a la ofensa. Pero como el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, entonces Dios nos capacita para perdonar. Es decir, que necesariamente el perdón tiene que ver con esa relación primera, esa relación con Dios. Y viene la última de las relaciones, la del tentador. La oración nos permite ver que este reino está bajo ataque del enemigo. Hay una guerra contra el tentador que quiere que básicamente tú te olvides de tu identidad como hijo de Dios
que tú te olvides del reino que hoy está corriendo en la historia por medio de la providencia y del reino que será consumado al final de la historia por la segunda venida. Y si Él logra que desviar tu mirada de eso y que te quedes concentrado en los afanes de este mundo presente, que solo veas la dimensión material de esto y el caos, el pecado, el desorden en el que vive la humanidad, lo que en esencia quiere es que te ahogues en la ansiedad de cada día, en los temores de cada día, que tu corazón se oscurezca, que en tu corazón no resplandezca la esperanza gloriosa de una segunda venida, sino que este mundo con tus afanes te ahogue. Y ahí viene la tentación. Busca un tesoro aquí que te dé la estabilidad que necesitas. Pero los tesoros en la tierra son corrompidos, ¿cierto? Pero el diablo está feliz con eso. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino dice, hay una analogía, dice, el hombre construye un castillo de barro y cree que eso es mejor que las moradas celestiales que Dios está preparando para ellos. Así de irracional e insensata es la mente oscurecida por el pecado. Dios te dice, yo he preparado un reino para ti, pero nosotros, con tener dinero hoy, con tener comodidades hoy, nos conformamos con eso. Nos conformamos con el castillo de barro. Nos conformamos con el plato de lentejas, ¿cierto? Es como la naturaleza del ser humano. Buscamos una riqueza estúpida. ¿Quién hace ese tipo de cálculos? ¿Para quién es mejor un plato de lentejas que un reino? Para el hombre. Y todavía Dios diciéndonos, hay una riqueza mayor. ¿Cuál riqueza mayor? Mi hijo te ha sido entregado. No escatimó ni a su propio hijo. ¿Qué riqueza más grande es la que el Señor ha entregado? Pero no miramos a Cristo como lo que es, como ese rey del reino, sino como, bueno, de pronto alguna cosa por ahí atractiva, una filosofía que de pronto es interesante, pero no como lo que es. Ahí está. Ahora, la expresión venga tu reino normalmente está llevada hacia cosas que anhelamos sin necesidad de haber nacido de nuevo. Si usted le pregunta a una persona, ¿qué es tu reino? Él le va a decir, tener una buena familia, tener un futuro asegurado. Yo estaría tranquilo si la universidad de mi hijo estuviera asegurada. Ese es mi reino. Yo estaría tranquilo si yo sé que voy a tener la empresa X o el puesto Y o lo que sea. Para la mayoría de las personas, ese es su reino. Pero ¿sabe algo? Para desear eso, no necesitas nacer de nuevo. Eso lo desea el corazón natural del hombre sin necesidad de regeneración. Pero para dejar todas las cosas por seguir al Señor, para eso sí se necesita nacer de nuevo. En la lista de los héroes de la fe de Hebreos, encontramos también que dejaron muchas cosas por el reino. No fue que obtuvieron muchas cosas, es más lo que se deja.
Y la promesa del reino, ahora que está el pastor Alexander hablando de Pablo, la promesa del reino que recibió Pablo. ¿Se acuerdan cuál fue? Cuando el camino a Damasco, Dios qué le prometió. Ahora te voy a mostrar todo la fama, el poder, lo que vas a tener cuando me sirvas. Te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer por mi reino. Si usted le dijeran, ven a Cristo y vas a sufrir, uno dice, me parece un mal negocio, ¿no? Porque la idea de vivir en este mundo es ser feliz, ¿o no? ¿Y cómo así que sufrir? O sea, ¿qué te pasa? Yo no voy a esa iglesia. Si ese es el mensaje, mejor me quedo aquí. Y hoy, 24 de diciembre, donde supuestamente se habla de amor y paz, ¿me vas a ofrecer sufrir? No, eso no es un evangelio que a mí me agrade. Pero sí, hermanos, es el evangelio. No son falsas promesas de felicidad. Es una felicidad que no es igual al placer temporal. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La gloria venidera del reino. Pero lo que sí es importante de todo este tema de la escatología es que nuestra esperanza futura tiene repercusiones en nuestras decisiones, en nuestra vida diaria, más de las que nosotros creemos. Hay una frase de una película que creo que todos o la mayoría han visto, la de Gladiador, ¿se acuerdan? Antes de la primera batalla que registra la película, el general Máximo le dice a sus soldados, recuerden, lo que hagan en esta vida resuena en la eternidad. Y es así de acuerdo al Evangelio. Lo que hagas en esta vida, en el día a día, va a resonar en la eternidad. Y la muerte es un espejo que nos debería ayudar a reflexionar sobre cómo estamos viviendo de este lado del reino. No sabemos cuánto tiempo tenemos de este lado del reino. Puede que sea poco, puede que sea mucho. Y aquí quiero llevarlos a otra reflexión de otra película que se queda en la mente más por las escenas de acción, rescatando al soldado Ryan, ¿se acuerdan? Todo el mundo se acuerda de los tiroteos y todo. Pero muy pocas personas se acuerdan cómo termina esa película. Con el soldado Ryan ante la tumba del teniente. Y le pregunta a su esposa, ¿he vivido una buena vida? Esa es una de las preguntas que se hace. ¿He vivido una buena vida? ¿Por qué? Dice, ¿he vivido una vida que valga el sacrificio que hicieron por mí? Ahora, aquí se trata de una pregunta más o menos adecuada. Alguien murió por mí para darme una vida temporal. Pero el creyente debe tener en cuenta que Jesús murió por ti no para darte una vida temporal, sino para darte una vida eterna. Ahora, esa verdad te ayuda a vivir cada día de tu vida para la gloria de ese reino. Pero detrás de esa pregunta está otra y es, ¿qué es una buena vida? ¿Cuál es el criterio para decir una buena vida? Y detrás de eso está la necesidad de hacer algo que posiblemente hemos perdido la costumbre de hacer, y es examinarnos a nosotros mismos.
a ver si de verdad estamos viviendo de acuerdo a esa vida que Dios, con la dignidad de ciudadanos del reino. Filipenses habla mucho de ese tema, vivir dignos, vivir de acuerdo a la ciudadanía del reino celestial. Recuerden que Filipo era una colonia romana que había sido donada en su mayoría a los soldados de las legiones. Y el lenguaje que usa Pablo ahí es muy significativo porque está de acuerdo con ese mundo romano, con ese mundo del honor. De hecho, en la misma película Gladiador nos ilustra algo: firmes y dignos. No importa si vamos a morir, mueran firmes y dignos. Pero Pablo usa esa imagen del soldado romano y le dice: vivan como es digno del evangelio. Y le está hablando del honor. Vivan como es digno que viva alguien del evangelio. Ustedes son soldados. Estuvieron dispuestos a morir por la gloria de Roma. Yo no les pido menos, les pido más. Que estén dispuestos a morir por la gloria de Cristo ahora. ¿Ven? Y eran hombres que conocían lo que eso significaba. Lo que era vivir una vida de una batalla. Bueno, esta es una batalla contra el maligno. Esta es una batalla que se libra día a día contra la tentación y contra el mal. Y lo peor de todo es que el enemigo no está solo afuera, sino que está dentro. Eso es lo terrible. Dormimos con el enemigo cada día. Somos nuestro peor enemigo. Nuestras pasiones, nuestros deseos son nuestros peores enemigos. Pero la gracia de Dios está en que Él sana el corazón del hombre para hacerle vivir de acuerdo a esa esperanza. Pero debemos luchar para vivir firmes y dignos. Esa es la verdad. Ahora, examinando eso, Agustín en Ciudad de Dios hace esta siguiente reflexión. Dice: la muerte no debe tenerse como un mal cuando la ha precedido una vida honrada. Miren lo interesante como lo vea Agustín. Y es para la pregunta del soldado Ryan: ¿he vivido una buena vida? Y dice Agustín: la muerte no debe tenerse como un mal cuando le ha precedido una vida honrada. Pero miren lo que sigue diciendo: en rigor, lo que convierte en mala a la muerte es lo que sigue después de la muerte, en lo que casi nadie piensa. ¿Y qué es lo que sigue después de la muerte de acuerdo al Evangelio? Es mala la muerte si lo que sigue después de la muerte es una muerte eterna. Pero no es mala la muerte si lo que sigue después de la muerte es una vida eterna. ¿Saben? La muerte es ese gran temor de la humanidad. Pero para algo bueno ayuda. Y es para que te preguntes: ¿existe alguna razón para vivir? ¿Estoy viviendo una vida buena? ¿Una vida buena a la luz de cuál criterio? El temor a la muerte es algo que está incrustado en el ser humano porque no es natural la muerte. Es la consecuencia del pecado. Y es un enemigo que va a ser derrotado con el reino. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pues la muerte ha sido vencida por la muerte del Hijo de Dios. Owen dice: la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Sí, ese enemigo ha sido vencido y entonces hay una esperanza. Pero de forma natural, en todo ser humano está ese temor a morir. Y a lo que yo les estoy invitando no es a que viva por temor a la muerte, sino a algo diferente.
De hecho, Agustín también trata este tema en Confesiones cuando él habla sobre cómo cómo el temor se convierte en una motivación, pero una motivación negativa. Y dice Confesiones en el libro sexto, en el numeral 88. Lo único que me impedía hundirme todavía más en la ciénaga de los placeres carnales era el temor a la muerte y a tu juicio después de ella. Dice, lo único que a mí me refrenaba de hacer todo el mal que quería hacer era que tenía miedo del juicio. Pero el creyente, después Agustín en su peregrinaje, vamos a ver que él cambia el tema del temor por el tema del gozo soberano en Dios. Y la vida del creyente no es una vida guiada por el temor, sino por la esperanza prometida por el Rey. Ahora, algunas personas, el tema de la muerte los enfrenta con el sentido de la vida y eso cumple una función pedagógica y es así. Debemos examinar nuestras vidas. Creo que ya he mencionado antes la frase estoica de memento mori. Recuerda que morirás. Acuérdate que vas a morir. Eres un simple mortal. Tolkien también habla de eso en El Señor de los Anillos. Hombres mortales condenados a morir. Eso somos. Desde que nacimos llevamos esa sentencia. Pero esa sentencia no es definitiva. Porque en rigor lo que convierte en mala la muerte es lo que sigue después de la muerte. Y lo que debe aterrorizar a un hombre no es la muerte como suceso natural, sino lo que va a seguir después, porque vas a comparecer ante el juicio de Dios. Pero hay una esperanza. Y el tema aquí del reino es que hay algo natural en el corazón del hombre y es esa búsqueda de felicidad. Y la gran tentación del diablo es el ofrecimiento de esa felicidad. El pastor John Piper en una de sus obras, creo que es Gracia Venidera, él dice, ¿qué es el pecado? Y uno esperaría alguna definición, el pecado es el decreto y tal, todo ese tema. Y dice, ¿es el pecado una promesa? Y uno dice, ¿cómo así? Y remata después, dice, el pecado es una falsa promesa de felicidad. Y uno ahí se queda pensando y dice, ¿cómo? ¿Sí? Cuando alguien comete un adulterio, ¿por qué lo comete? Con el objetivo de voy a ser infeliz y destruir y hacer mi vida el resto de mi existencia miserable. No, yo no creo. Nadie hace eso. Nadie comete ningún pecado con la intención de voy a hacer mi vida miserable. Cuando alguien dice voy a hacer el negocio torcido, donde me voy a ganar los miles de millones, lo dice porque eso me va a dar felicidad. Voy a estar cómodo, voy a estar seguro, voy a ser feliz con ese dinero, voy a ser feliz con eso, voy a ser feliz con lo otro. Pero al final, cuando se va tomando es dulce, pero como dicen los profetas, cuando llega a donde llega es amargo. Es una falsa promesa de que eso te hará feliz, pero el resultado no será ese que esperabas. Eso es el pecado, una falsa promesa de felicidad que te aleja de una vida realmente feliz y virtuosa en este mundo. ¿Por qué? Porque lo que el diablo presenta es lo inmediato. No quiere que veas esa promesa verdadera de felicidad porque parece lejana. 1 millón de pesos ahora
o 10 a fin de año. Y uno dice, pero hoy es 24, los voy a necesitar hoy. Además, ¿qué tal que yo no esté vivo en un año? 10 millones ahora. Más vale un pájaro ahora que 100 volando, no de 100 por ahí. Y uno dice, y así razona el hombre, lo inmediato, el hoy, el ahora. Pero recuerda, lo que hagas hoy resonará en la eternidad. Ese es el tema. La felicidad temporal no requiere una vida esforzada hoy, ni una vida de sacrificio hoy, ni una vida de valor. Y además, no requiere dominio propio, no requiere control de las pasiones, no requiere templanza. Lo único que requiere es dar rienda suelta a nuestros malos deseos. Pero aquí viene el tema. Perdónanos nuestros pecados. Y muchos de esos pecados, o todos esos pecados, surgen de malos deseos. Ahora, ¿qué se requiere para que yo pueda decir, Señor, perdona mis pecados? Reconocer mis pecados. ¿Y qué se requiere para yo poder reconocer mis pecados? Requiere examinarme a mí mismo. Una vida examinada no merece la pena ser vivida, lo dijo Sócrates. Pero la Biblia lo dice de otra manera. En Lamentaciones 3, 39 al 42 dice, ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. ¿En qué sentido? Examinemos nuestros caminos, escudriñémoslos y volvamos al Señor. El arrepentimiento requiere un examen de conciencia. Examinemos nuestros caminos. Y cuando hacemos eso, se requiere valor para poder ver todo lo que hay de oscuro en nuestros propios corazones. Por eso no nos gusta hacer eso. Porque cuando pensamos, he hecho daño a alguien, no hice el bien que debería haber hecho, fui egoísta, mentí, no pensé en lo que iba a hacer y eso afectó. Comenzamos entonces a ver cómo nuestras vidas se convierten en un instrumento de Satanás para dañar a otros. O cómo hemos sufrido en manos de otros. Y en ese momento llega la voz de Dios a nuestras conciencias que nos dice, ¿sabes qué? Debes perdonar. No, hay que pensar en otra cosa porque me gusta más la amargura, el enojo, la ira. Así me estoy desquitando de él. Así de irracionales somos, ¿cierto? El otro allá feliz y nosotros destruyéndonos. Pero, ¿qué sigue pasando ahí? Nosotros necesitamos realmente examinarnos y preguntarnos qué es lo valioso, qué cosas valiosas he de hacer, qué cosas valiosas dejé de hacer, qué cosas que hice pude haberlas hecho mejor para la gloria de Dios. Y preguntarnos, perdona nuestros pecados. Señor, ¿por qué te debo pedir perdón? Muéstrame. Y también, ¿a quién debo perdonar que no he querido perdonar? Y todavía peor para nuestro orgullo, ¿a quién tengo que ir a pedirle perdón? ¿Ya? Eso también golpea el orgullo. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Ahora, ese examen es a la luz de la palabra de Dios. Pero ese autoexamen requiere ¿qué? Que te detengas en silencio a hacer lo que indica el Salmo 4, versículo 4.
Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Guarda silencio y examina tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas juzgar adecuadamente la necesidad que tienes de perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo confesar mis pecados, para yo reconocer mis pecados ante Dios y para yo reconocer mis pecados ante otra persona, tengo que hacer un juicio sobre mí mismo, cosa bastante difícil. Aquí quiero compartir una cita de una obra que a mí me gusta mucho, El Principito. En el capítulo 10 de esta obra, ustedes saben que el Principito va viajando de mundos en mundos y llega al mundo donde hay un rey. Y ya el rey dice, he conseguido un súbdito, porque estaba solo en ese mundo. Y le dice, no te vayas, no partas, respondió el rey, que estaba orgulloso de tener un súbdito. No partas, te hago ministro, así como el diablo, te doy lo que quieras. ¿Ministro de qué? Le dice el Principito. No hay más nadie aquí, ¿ministro de qué? De justicia. Dice, pero no hay nadie a quien juzgar en este planeta. Dice, te juzgarás a ti mismo. Le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarte a ti mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Y el Principito le dijo, puedo juzgarme a mí mismo en cualquier otra parte. No tengo necesidad de quedarme aquí. Pero el tema es que es cierto, podemos juzgarnos a nosotros mismos en cualquier parte, pero no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque la maldad del corazón del hombre es terrible realmente. Ahora, hay un tema aquí. Ese autoexamen puede ser doloroso, pero a lo que yo los estoy llamando no es a que hagamos un autoexamen subjetivo, que a veces se incentiva en las iglesias, que es realmente destructivo. Yo soy un gusano que no sirvo para nada, etcétera, etcétera. Y dice, oye, acuérdate que también eres creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces hay que guardar cierto equilibrio en las cosas. Pero como nuestro corazón nos lleva hacia ese lado con mucha facilidad, también viene que intervienen otros factores en ese autoexamen. No es un examen de conciencia a la luz de mi propia conciencia, sino como dice Lutero, un examen de conciencia atada a la palabra de Dios que ilumina la conciencia. Pero ¿sabe algo? Dios también, hablando del decreto, nos ha dado medios. Y uno de esos medios son los amigos. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Proverbios 27:6. Proverbios 27:17 también dice, el hierro con el hierro se afila y el hombre se aguza con otro, es decir, se afila con otro ser humano. Todos tenemos necesidad de un espejo para ver las verdades dolorosas que nosotros no queremos ver de nosotros mismos. De tal manera que necesitamos un amigo que haga un acto de misericordia con nosotros y nos saque de nuestro narcisismo y nos diga la verdad. Yo creo que me equivoqué. Y algunos esperarán que le digan, no te trates tan duro, mira, las cosas no son tan... Pero el verdadero amigo le dice, sí, y bastante. Y te toca ir a pedir perdón. No, pero es que yo no quería que me dijeras eso. O sea, la idea era que me dijeras que no estaba tan mal, ¿no? Pero no. A lo que la Escritura nos llama es a de verdad buscar esos amigos que son una bendición.
porque no te van a llenar de lisonjas ni de besos hipócritas, sino que te va a decir, ¿sabes qué? Has hecho mal. Tienes que arrepentirte de eso y tienes que buscar cómo solucionar eso. Pero esos son los verdaderos amigos, los que muchas veces no nos gustan porque nos incomodan. Ahora, hay una frase de Tolkien que es interesante, dice, es una gran bendición tener amigos inoportunos y decididos que no le permiten a uno sumirse en el silencio permanente. Amigos que no te dejan que te hundas en el subjetivismo de ti, sino que te dice, hey, de pronto no te has dado cuenta y de pronto no me lo estás preguntando, pero estás haciéndolo mal. De pronto soy inoportuno, pero aún así, Proverbios 27:17 dice, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Es mejor el amigo que de verdad te dice la verdad. Ahora, ¿todo esto para qué? Para que nos examinemos realmente a la luz del reino y seamos conscientes que necesitamos una sabiduría más allá de nuestro subjetivismo, una sabiduría que viene de la palabra de Dios. Y que Dios en su sabiduría nos dio otras personas que son medio para la santificación. Y ahí viene la comunidad de la fe, ahí viene la iglesia, ahí viene la fraternidad. Pero para mantener esa fraternidad se requiere que nos humillemos ante el Rey y muchas veces digamos, ¿sabes qué, hermano? Perdóname. Eso se requiere. Y necesitamos esa sabiduría. Y necesitamos esa sabiduría de entrar en diálogo con otras personas que nos ayuden a ver cosas que no vemos de nosotros mismos. Si tú eres creyente, ¿a qué te estoy llamando? Hermano, tú tienes que examinar tu vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la promesa del reino de Dios. Y para eso Dios te ha dado vivir en comunión con otros, con los santos, imperfectos, santos imperfectos, a los que muchas veces tendrás que pedir perdón y otras tendrás que perdonar. Pero estás vinculado a esos santos no por un criterio de amistad temporal, sino por filiación, porque el Padre que te ha adoptado a ti, lo ha adoptado a Él también. Necesitamos de esa comunión de los santos para ver nuestros errores, nuestros pecados, nuestra inmadurez. Necesitamos todo eso, necesitamos el consejo de los hermanos, de los amigos. No encerrarnos en nosotros mismos y en nuestras dificultades, sino buscar apoyo en oración y consejo sabio. Y sobre todo que examinemos nuestras vidas a la luz de la esperanza venidera del reino. Cristo nos ha introducido en su familia. Su Padre es nuestro Padre. Y Él ha decidido ser considerado como uno de nuestros hermanos. Ahora, si tú no eres creyente, ¿a qué te llamo? Recuerda que morirás. Recuerda que morirás. Quizás acumules todo el ruido que puedas en tu vida para que en esos momentos de silencio no se te venga esa idea a la mente. Pero lo que yo quiero y a lo que yo te llamo hoy es a que apagues ese ruido y hagas este ejercicio de autoexamen y que pienses lo que dijo Agustín, en rigor, lo que convierte en mala la muerte es lo que sigue después de tu muerte.